¿Por qué no confían en tu país? Existen naciones en el mundo con una reputación que pareciese ganarle a cualquier aspecto positivo que éstas posean. Países como Irán, Irak, China o Rusia generan desconfianza por diferentes razones, ya sea por causas militares, políticas o económicas. Nuestra región no está ajena a estos problemas, sufriendo las consecuencias de este destino, por lo cual te presentamos los 8 países en los que nadie confía de América Latina. Así que sin más, comencemos. En julio del 2016, Puerto Rico incumplió con una deuda por tercera vez, lo que llevó a expertos alrededor del mundo a considerar a este territorio como un estado fallido. Esta situación seguía a una crisis de deuda de varios años en el territorio no incorporado, derivada de los incentivos fiscales vencidos para las empresas estadounidenses, una depresión económica y la ineficiencia del gobierno. Y es que, aunque algunos son optimistas sobre el futuro de Puerto Rico, otros creen que más tarde que temprano, esta nación terminará por desplomarse, llevando a una desconfianza e incertidumbre general entre propios y extraños acerca de la capacidad para salir verdaderamente a flote. Con más de 3 millones de habitantes, Puerto Rico tiene una población más grande que muchos territorios de los Estados Unidos, pero sus habitantes y su producción real han estado cayendo desde 2006. Más de la mitad de los puertorriqueños nativos han abandonado la isla actualmente, la mayoría de ellos hacia Norteamérica, ahuyentados precisamente por las promesas de un futuro optimista que lamentablemente nunca llega. Cuando en 2008 el gobierno de Ecuador no realizó un pago de intereses programado sobre los bonos privados, se presentó un cambio en el panorama de esta nación que rebajó en muchos sentidos su credibilidad a nivel mundial. Pero contrario a la creencia popular, aquella no fue ni siquiera la primera vez que Ecuador entraba en una situación similar. Este pequeño país sudamericano ya había realizado una maniobra parecida 10 años atrás, en un momento en el que la economía se tambaleaba por los desastres naturales y la caída de los precios del petróleo. Pero en 2008, las razones para este incumplimiento de la deuda fueron diferentes. Por primera vez en la historia, la defensa del gobierno no se basaba en la incapacidad de pagar, sino en la argumentación de que el endeudamiento público era una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por organismos internacionales. Y es que Ecuador, con más de 11 pagos incumplidos en su historia, se convirtió entonces en un país poco de fiar ante la comunidad extranjera. Desde que asumió el cargo en 2007, el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega ha desmantelado casi todos los controles institucionales sobre el poder presidencial. El Consejo Electoral, repleto de sus partidarios, ha prohibido a los partidos políticos de la oposición y ha destituido a los legisladores de la oposición. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado decisiones del Consejo Electoral que atentan contra los derechos políticos y que permiten a Ortega postularse para un nuevo mandato. En octubre del 2020, el Congreso aprobó 2 proyectos de ley propuestos por el presidente Ortega que podrían socavar gravemente la libertad de asociación y la libertad de expresión en el país. Asimismo, una brutal represión por parte de la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales dejó más de 300 decesos y 2.000 heridos en 2018 y resultó en cientos de arrestos y procesamientos arbitrarios contra manifestantes y críticos. Esto claramente ha hundido cualquier fachada que esta nación tenía y ha polarizado la imagen del país casi por completo.
a la medianoche del sábado 14 de septiembre del 2019. Después de meses de complicadas decisiones, el tiempo se agotó en Argentina. Para ese día, la nación no había podido aportar los 500 millones de dólares que debía a los tenedores de bonos extranjeros y, al hacerlo, había caído en mora por 9ª vez en su historia, siendo un número asombroso que le colocaba en una liga de élite de incumplidores en serie que incluye a países como el mencionado Ecuador, Uruguay y Turquía. El primer episodio de estas características se produjo en 1827, apenas 11 años después de la independencia. Los últimos 3 fueron rápidos, uno tras otro, en las últimas 2 décadas. En el medio existieron otros de diferente tamaño y forma, pero que eventualmente posicionaron a Argentina como un país que suele pedir más de lo que sus capacidades monetarias permiten. Hoy, este territorio es la nación del mundo que más le debe al Fondo Monetario Internacional, en una cifra que casi multiplica por 4 las acreencias de la quebrada y golpeada Grecia. Sobran las razones por las cuales un país como Venezuela no es garantía para la confianza internacional. Entre ellas surgen las básicas como la ausencia de un Estado de Derecho, las continuas represiones por más de 2 décadas, la inestabilidad y desplome económico o la inseguridad que ha desolado territorios enteros de la nación. Pero quizás entre todas ellas, la que más destaca es la fragilidad de sus líderes, tanto en el lado opositor como en el lado oficialista. Nicolás Maduro, asentado en el poder gracias al apoyo militar corrupto y a una red de tráfico internacional impresionante, ha sido desde la muerte del antiguo presidente Hugo Chávez una débil sombra caricaturesca frente a otros líderes más seguros como Diosdado Cabello. Por su lado, y lo que es más triste, figuras de la oposición como Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky o Juan Guaidó agotaron y desperdiciaron apoyo internacional que hubiese ayudado a debilitar la dictadura venezolana. Y sí, algunos fueron forzados supuestamente al exilio, como es el caso de Leopoldo López, pero otros simplemente cedieron ante la incompetencia. Como la nación más grande de América del Sur, la importancia de Brasil en el escenario mundial es clara. Sin embargo, los cargos de corrupción y las condenas han plagado la reputación del país. En 2014, una de las peores recesiones económicas en la historia de Brasil golpeó la nación y le dejó en un estado de inestabilidad política y económica, junto con investigaciones de corrupción jamás antes vistas. Desde su inicio en aquel año, las investigaciones de Lava Jato, uno de los escándalos más grandes de la historia, descubrieron redes de corrupción que involucraban miles de millones de dólares en 12 países diferentes y que dieron lugar a más de 300 acusaciones y 100 condenas, incluyendo 2 presidentes. Rastrear las raíces de este enorme problema político en Brasil, desde el presidente Getúlio Vargas hasta el actual Jair Bolsonaro, revela algo tan único a este territorio como el carnaval mismo. Igualmente, la incapacidad de Bolsonaro para manejar la crisis del COVID-19, quizás mucho peor que cualquier otro mandatario en el mundo, ha desgastado la confianza hacia el gigante brasileño en todos los lugares del mundo. Al igual que Venezuela, la desconfianza en Cuba se afianza, por supuesto, en un régimen comunista que ha secuestrado cualquier elemento que se asocie con la libertad individual, la capacidad de pensamiento y el interés por el desarrollo. Pero son otros 2 puntos los que sobresalen. El primero de ellos son los 30 años de default o incumplimiento de deuda que llevaba Cuba desde que fue recortada la ayuda que recibía de la antigua ex Unión Soviética y que le fue perdonada en gran medida en 2015. Esto, sin embargo, deja a Cuba en una posición poco privilegiada como un país con intenciones de abrirse al mundo, pero sin las condiciones o infraestructura necesarias para ello.
En segundo lugar, pero desde el aspecto político, Cuba es un país para fiarse muy poco cuando de reportar logros, estadísticas o números se trata. Según informes de la propia dictadura, Cuba tiene niveles muy bajos de pobreza, analfabetismo, ausencia de seguros médicos y demás, pero la realidad es que ello no representa más que propaganda para un lavado de cara. Y sí, quizás de cerebro también. Bolivia se encontró en 2019 en el centro de la atención internacional luego de las fraudulentas elecciones generales que dieron la victoria al partido Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales. La sociedad boliviana había acumulado años de descontento por un presidente que no solo se apropió de todos los poderes del Estado, sino que limitó la libertad de prensa y violó, según sus opositores, la constitución política del Estado al no reconocer el artículo que limitaba el número de mandatos consecutivos. Y es que Morales aprovechó las sentencias de tribunales e ignoró los resultados de un referéndum de 2016 que lo inhabilitó para ejecutar un cuarto mandato. Este grotesco fraude electoral, junto con la pérdida de vidas y manifestantes heridos que fueron víctimas de grupos violentos vinculados al MAS, acabaron con la credibilidad del presidente y también con la de una nación que parecía encaminada a salir del tumulto económico y social que la ha caracterizado siempre. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son esos países en los que muy poca gente confía, y como puedes ver son diversos los motivos para ello. ¿A cuál otro país agregarías? ¿Cuál otro aspecto genera desconfianza internacional de estos países? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios, y como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, y acércate a nuestras redes @benditoextranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.